Buen día con todos. Mi nombre es Miguel Araujo. Soy estudiante de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Cuento con el privilegio de poder entrevistar al doctor David Toro Ochoa, quien nos ayudará a analizar un poco del tema de competencia desleal. El doctor David Toro es abogado de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho con énfasis en Derecho Económico de la misma universidad, Master of Law con énfasis en Derecho de Negocios de la Universidad de California, Berkeley, diplomado en Análisis Económico del Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente, además de ser abogado asociado en Archila Abogados, desempeña como docente tanto de pregrado como de posgrado y de las áreas de Derecho de Competencia, Análisis Económico del Derecho y Derecho Económico Internacional en las facultades de Derecho y Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Gracias. Gracias, Miguel, por la invitación. Ok, primera pregunta. ¿Qué es la competencia de mercado y cómo la caracterizaría? Bueno, la competencia, o sea, la libre competencia es un estado, el estado ideal de las economías de mercado. Las economías capitalistas que protegen las libertades económicas y que las economías de mercado propenden por la competencia perfecta. Desde el punto de vista económico, la competencia perfecta es lo deseable en la mayoría de los mercados. Y cuando no se logra la competencia perfecta, es decir, existen oligopolios, duopolios o monopolios, o incluso prácticas restrictivas de la competencia, estamos en presencia de fallas del mercado. Y ahí tendríamos que intervenir el mercado para que, de manera que pueda funcionar de una mejor manera. Yo soy de una posición muy liberal económicamente hablando y yo creo que el mercado hay que intervenirlo lo menos posible. El Estado solo lo que sea necesario. Entre más libertad económica tengamos, pues más desarrollo vamos a tener, y eso estoy convencido de ello. Ahora, desde el punto de vista, ese era desde el punto de vista económico, desde el punto de vista jurídico, yo creo que en la mayoría de los países de América Latina es un derecho, la competencia es un derecho que tienen las personas que concurren a los mercados en calidad de oferentes a competir en igualdad de condiciones con las otras empresas, pero es un derecho también de los consumidores de que el mercado funcione con esas dinámicas de oferta y demanda que garantizan la competencia y que no esté distorsionado por artificios que puedan afectar su bienestar. Esas son como las dos definiciones que me gustaría acotar. ¿Qué es un acto de competencia desleal y cuándo un acto puede ser catalogado de tal forma? Bueno, por ejemplo, en Colombia, la Corte Constitucional colombiana ha establecido dos aristas de cómo se debe proteger el derecho constitucional, porque lo está garantizado en la Constitución, a la libre competencia económica. Primero, te lo contaba, es esa posibilidad de que las personas que compitan en el mercado compitan en igualdad de condiciones y no haya deslealtades, por así decirlo, entre unos y otros. Y segundo, que el mercado funcione bien y que los consumidores estén bien y que todos los competidores y consumidores estén bien. La segunda, que es la que el mercado funcione bien y es la protección del interés general del mercado, del funcionamiento completo del engranaje de la economía de mercado. De esas se encargan las normas antimonopolio. Las normas antimonopolio son las populares normas antitrust, que fueron creadas en Estados Unidos y que hoy están repartidas por todo el mundo. Esas normas antimonopolio buscan es que el mercado funcione sin fallas, que no haya monopolios, que no haya acuerdos restrictivos de la competencia, que no haya usos de posición dominante, que no haya sistemas antieconómicos que permitan falsear la libre competencia. Ese es como el objetivo de esas normas, que lo que quieren, en resumidas cuentas, es que el mercado funcione bien. Ahora, la competencia desleal, nuestras normas de competencia desleal, por lo menos las que nos competen a ti y a mí en la Comunidad Andina de Naciones y en las normas de competencia desleal, por ejemplo, que tenemos en Colombia, son copiadas de la legislación española. La competencia desleal no es otra cosa que un régimen especial de responsabilidad civil.
Lo que quieren las normas de competencia desleal es proteger esa primera parte que te decía de la definición de la libre competencia económica, y es esa igualdad de condiciones en las cuales los oferentes concurren al mercado. Entonces, ¿qué es un acto desleal? Es un acto desleal es un acto donde los competidores no respetan las reglas de juego. ¿Quiénes se afectan con los actos de competencia desleal? Los competidores. ¿Está pensado como un régimen de responsabilidad civil? Sí, está pensado para que el competidor afectado le pida el resarcimiento de los perjuicios al competidor que lo afectó, pero no está pensada para proteger el engranaje del mercado como un funcionamiento económico general. Esa es la gran diferencia con las normas antimonopolio. Nosotros tenemos, es un régimen de responsabilidad especial, claro, porque tiene unas connotaciones especiales, necesita una concurrencia, es decir, unas fines concurrenciales, es decir, que necesite la idoneidad para inventar, para aumentar o mantener la participación en el mercado. Hay unos catálogos de competencias desleales, como por ejemplo el descrédito, el engaño, la explotación de la reputación ajena, la violación de secretos, la obtención de ventajas con ocasión a la violación de normas. Muchas conductas, pero también hay una conducta general, como ocurre en casi todos los regímenes de responsabilidad y en los regímenes de competencia, y es aquellas conductas que sean contrarias a las sanas costumbres mercantiles o a la buena fe comercial, ha de ser considerada una competencia desleal. En Estados Unidos, por ejemplo, hay competencia desleal, pero no como un catálogo de responsabilidad especial como lo tenemos nosotros, sino que hay una norma que prohíbe el unfair competition, que no es otra cosa que la competencia desleal, pero se maneja como un régimen, como un proceso de responsabilidad y como un régimen de responsabilidad extracontractual, que allá lo llaman torts, de la misma manera como se maneja el resto de las responsabilidades extracontractuales. Ellos tienen un plus porque allá tienen daños punitivos. Allá los daños no tienen que corresponder al perjuicio causado, sino que pueden ser una multa, una sanción, un castigo a la conducta deseada. Por eso ves que le ponen una indemnización de $2 millones a una persona que se cayó en un piso mojado, que se quemó con un cigarrillo, que no sabía que estaba prendido, etc. Esa es como la gran diferencia, en resumen, Miguel, entre la competencia desleal y las normas de protección antimonopolio. Yo creo que las normas de antimonopolio protegen el mercado en general, el interés general. Las normas de competencia desleal lo que protegen es el interés particular de esos competidores que concurren al mercado y que tienen derecho a que la competencia se dé en igualdad de condiciones. ¿Cuándo un acto puede ser catalogado como competencia desleal? En términos generales, cuando atende la costumbre mercantil y los usos honestos en materia comercial. Y a ese ya es un principio de buena fe universal que deberíamos medir de una manera objetiva, como lo vieron los romanos inicialmente. ¿Todo monopolio es negativo? Se lo estás preguntando a una persona que tiene libertad económica. En teoría no. En teoría no. O sea, la ciencia económica ha dicho que, por ejemplo, los monopolios naturales son buenos, porque es más eficiente que una sola persona te recoja la basura o que una sola persona te lleve la energía eléctrica a tu casa, ¿cierto? Pero hay muchos papers que dicen que los monopolios naturales son unas falacias, que en la década de los 30 en Manhattan había varios distribuidores de energía eléctrica que competían perfectamente y que el mercado funcionaba bien. Entonces, que no es tan cierto que los monopolios naturales sean buenos. Pero partiendo de la base, sí, yo creo que hay un monopolio que es importante. Por ejemplo, los monopolios de arbitrio rentístico del Estado, como el de las armas, o un monopolio natural, en el caso nuestro de América Latina y de la comunidad andina. Por ejemplo, la transmisión de energía eléctrica es un monopolio. O sea, es una empresa que es del Estado y es propietaria de todas las redes de energía y tiene que dar acceso a todas las personas en esas condiciones. ¿Por qué? Porque es más eficiente y es muy costoso mantener lo que debería que haber libre competencia. ¿Para qué necesitamos 4 o 5 redes saliendo desde una planta generadora hasta una ciudad? Eso no tendría sentido. ¿De qué manera afecta la competencia desleal al mercado? Claro, la competencia desleal al mercado afecta en el sentido en que si los competidores no compiten en igualdad de condiciones, los consumidores no van a tener bienes de calidad.
En mi opinión, no son en términos generales el mercado el que se afecta sustancialmente con, con, con la competencia desleal. Yo creo que son los competidores. O sea, ¿cómo se afecta la competencia desleal el mercado? En la manera en que la competencia desleal puede terminar afectando la pluralidad de oferentes y viendo en que haya oferentes reducidos, oligopólicos, duopólicos o monopólicos. Esa es como la afectación. Si tú compites realmente, por ejemplo, persona que pueda vender importadas de una manera más barata que otra empresa, porque una paga aranceles y la otra no, pues lo que va a terminar es quebrando a la otra empresa y sacándola del mercado. Entonces yo creo que la gran afectación de la competencia desleal es que pone en riesgo la pluralidad de oferentes que es necesaria para los mercados de competencia perfecta. ¿Cuáles son algunas de las prácticas desleales más comunes que podemos observar en la actualidad por causa de la pandemia? Bueno, por causa de la pandemia, yo creo que el engaño y el descrédito siempre va a ser una conducta desleal que se puede dar. Con la cantidad de regulaciones que han salido, la obtención de ventajas competitivas a costa de violación de normas jurídicas, por ejemplo, se han dado exenciones de impuestos en ciertas cosas y en otras no. Entonces, hay gente que se aprovecha de eso para competir deslealmente cuando en realidad no tiene las ventajas y lo hace violando la ley. La desorganización empresarial y pues los cambios en las empresas y el cierre de empresas y apertura de empresas y que las personas se independizan o no, o también puede llevar a que se cometan conductas, por ejemplo, de explotación de la reputación ajena. Tú trabajas en una hamburguesería súper famosa en Ambato y resulta que te sales de la hamburguesería, montas otra y dicen es que yo hago las mismas hamburguesas que hacía el otro, que se hacen en el otro lado y las vendo más baratas. Te estás aprovechando la reputación del que era tu empleador. Es como esas conductas pueden darse muy comunes con la pandemia. Claro, sí. Asimismo, ¿qué medidas se pueden tomar para evitar monopolios y abuso del poder de mercado? Primero, abrir los mercados. Segundo, regulaciones procompetitivas. Por ejemplo, si tú tienes un monopolio en un mercado de transporte aéreo, la solución no es regular los precios, la solución es abrir los cielos, quitar barreras y abrir los mercados para que lleguen más aerolíneas de otros países a llenar ese vacío. Que tienes problemas en los mercados de telefonía, elimina las cláusulas de permanencia, abre el mercado, crea derechos de portabilidad numérica que te puedas llevar tu número para todas partes. La conclusión y la solución son regulaciones procompetitivas, no regular por regular, sino regulaciones que tengan el único objetivo, abrir el mercado y generar más competencia. ¿De qué forma se pueden reparar efectivamente las afectaciones que se dan por prácticas desleales hacia pequeñas y medianas empresas por parte de grandes empresas? Yo creo que en América Latina tenemos una tarea pendiente y es muy importante, y es que el derecho a la competencia en Estados Unidos nace como un derecho privado, un derecho de private enforcement, como un derecho que los jueces aplican. Los grandes casos de competencia en Estados Unidos son casos judiciales, casos en los cuales alguien demanda a alguien para que le resarzan los perjuicios. Acá, el derecho, que ese es un vicio que nos trajo Europa, pero en América Latina y en Europa el derecho a la competencia se ha convertido en un derecho administrativo sancionatorio, donde la autoridad de competencia sanciona y pone multas. Aquí lo que tenemos que hacer es cambiar el asunto. Aquí lo que tenemos que hacer es volver el derecho de la competencia un derecho donde el enforcement privado se vuelva importante. Entonces, listo, tenemos una sanción por un cartel de pañales que fue trasandino y que fue transatlántico, trasandino. Entonces, listo, ya tenemos la sanción. Iniciemos acciones de grupo, iniciemos acciones de responsabilidad donde los cartelistas paguen por sus daños. Yo creo que nos falta
no nos podemos quedar, el mensaje es, el derecho a la competencia en América Latina es un derecho de multas, un derecho de castigo, un derecho de pena. Necesitamos un derecho de resarcimiento, un derecho de demando pague, que para eso el derecho a la competencia, las normas de competencia leal funcionan muy bien como aquellas afectaciones que sufren los consumidores. O sea, lo que te quería decir era que lo importante es fomentar el private enforcement del derecho a la competencia y no dejarlo en un derecho administrativo sancionador, no un derecho de castigo, un derecho de multa, sino un derecho donde los usuarios puedan adelantar acciones de grupo, acciones declarativas, acciones donde acciones de responsabilidad civil, donde los competidores también reclamen por los daños, que no se queden únicamente en que la única solución para acabar con los carteles, por ejemplo, los abusos de posición dominante o de poder de mercado es poner multas. Ese es como el mensaje. Bueno, doctor, le quería agradecer mucho por esta enriquecedora entrevista donde nos ha podido hablar sobre fallos de mercado y competencia desleal.